Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer un Santa atorado en la chimenea. Mide 22 centímetros de alto por 10 de ancho y 7 de profundo. Espero que te guste, que te animes a tejerlo y que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que compartas con las chicas que les gusta tejer o chicos. Que también, ojalá te animes a suscribirte, le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. La membresía cuesta $1 al mes. Al lado del nombre de mi canal, ahí dice unirse, es para que tú te hagas miembro de mi canal. Al lado de compartir el video es un corazoncito, ese es un súper gracias, es para que tú me puedas hacer algún donativo de la cantidad que gustes. Y ese es por única vez. Y el hiper para que me recomiende YouTube. Está al lado, cuando comentes, deslizas hacia la izquierda y ahí sale hiper. Ese es gratis, ojalá me sigas apoyando y que sigamos creciendo. Entonces, a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, vamos a hacer algo que quería hacer desde hace rato. Voy a hacer una chimenea. Para las de México, usen una cajita de tinte de Colestone o más o menos pues de cualquier tinte. Yo creo que es el mismo tamaño. Partan a la mitad y las medidas se las dejé en mi Facebook del grupo y la otra mitad la metí aquí adentro para que se reforzara la chimenea. Y entonces vamos a forrarla. Esta va a ser la chimenea y las patitas del Santa van a salir por este lado, ¿ok? Entonces vamos a utilizar estambre angorita, pero si tú tienes otro tipo de estambre, no te preocupes, utilízalo. Te voy a enseñar cómo vamos a ir forrando la cajita para que si tú tienes otro grosor de estambre, tú lo puedas ir haciendo. Necesito forrar en color ladrillo la chimenea y voy a ponerle de división para los ladrillos, ¿ok? Eso ahorita lo vemos. Esto es para la chimenea y vamos a utilizar un poco de blanco para la orilla del hueco de la chimenea, porque de hecho este es el hueco de la chimenea, no la chimenea en sí. Es lo que sale del techo. Entonces, se va a llenar de nieve aquí alrededor y por eso voy a usar el blanco también. Pero también voy a usar rojo para las piernas, negro para los zapatos y blanco para los adornos que lleva el Santa alrededor. Creo que es todo, no va a llevar gran cosa. Y el relleno, silicón líquido. Voy a utilizar un gancho del número 3. Bueno, no del número 3, de 3 milímetros. Y creo que ya sale. Creo que es todo lo que necesitamos. Ya si tú quieres decorar la chimenea, ya es a tu gusto. Pero yo creo que yo la voy a dejar así. Porque es la ventilación de la chimenea en sí. Entonces vamos a comenzar forrando la chimenea. Ok, vamos a hacer esto. Miren, y se pasa por acá esto. Pues si quieren le podemos pegar tantito para que no se mueva. Es con una gotita y ya que se detenga. Entonces, vamos a comenzar haciendo esto. Voy a medir con cadenas hacia alrededor. A mí me dio 55 cadenas. Vean, así. Y así. ¿Ok?
son 55 cadenas. Si tú usas la misma cajita, son 55 cadenas más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda, punto por punto. Son 55 puntos bajos. Lo tejo. Punto por punto. Vamos a tejer de la vuelta 1 a la... Dejen tentativamente, yo creo que va a ser hasta la vuelta 10 o 12. No sé, no, yo creo más. Aquí se los pongo. Aquí te pongo el número, a qué vuelta es. Y lo tejo punto por punto. Termino la vuelta, giro el tejido, subo con una cadena y otra vez, punto por punto. 55 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, tejí de la vuelta 2 a la 15, punto por punto, y ya llegué. Entonces, vamos a rematar, cortar suficiente, rematamos, pero dejamos suficiente estambre para poder unir esto. Miren, ya quedó y vamos a hacer esto. Yo creo que si lo pegamos con silicón, entonces hago esto. Ay, me tronó. Me tronaron los dedos. ¿Qué onda? Ay, me tronaron feo. Entonces hago esto. Lo coloco y pongo un poco de silicón. Ese sí fue la botella, ¿eh? No fueron mis dedos. Así. Y en cada lado voy a poner silicón. Así. No, si se fijan, no pongo el silicón en las orillas. Por cualquier cosa de que voy a coser, tenga la opción de coser y que no quede pegado. ¿Ok? Entonces miren. Luego como a 1 centímetro de la orilla le pongo el silicón. Entonces así es más fácil. Y una vez que termine, vamos a coser aquí en la orilla. ¿Ok? Así. Y vean, podemos coser sin ningún problema. Entonces, termino de coser, rematamos y seguimos con la base. ¿Ok? Con esta. Ok, vamos a tejer en café, porque todavía sigo con la chimenea. Y vamos a hacer 10 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más una, y a partir de la segunda cadena tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo de la vuelta 2 a la 15, punto por punto. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez punto por punto. De la vuelta 2 a la 15, vamos a ver tentativamente si cubrimos todo el fondo. Si no, lo vamos a tener que aumentar un poco de vueltas.
Pero ahorita tentativamente de la vuelta 2 a la 15, punto por punto, 10 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y regreso. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 15 y le voy a agregar una vuelta más, porque sí me hizo falta. Acabo de cometer un error, pero pues a ver. Es que antes de pegarlo era hacer las orillitas de los ladrillos aquí. Entonces voy a ver si puedo. Si no, vamos a hacer otra idea. Que no está tampoco tan descabellada, pero era coser los ladrillos si quieres ponerle ladrillos. Es que estoy pensando si lo hago o no. Miren, ya quedó. Remato dejando estambre suficiente para unir la base. Pero yo ya había tenido estambre, miren. Entonces, voy a comenzar cosiendo así. Ok. Y vean, punto por punto. Ok. Lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y era lo que les decía, que se me había olvidado. Voy a poner una nota para que vean cómo se va a hacer esto. Cada 2 vueltas voy a coser esto. Bueno, este va más escondido. Así. Y entonces. Y hago todo alrededor. ¿Sí? Así. Lo tenía que haber hecho antes de pegarlo. Pero, ay, se me olvidó. Pero, si ves que te cuesta mucho trabajo, no te preocupes. No lo hagas, pero vean. ¿Ok? Así. Y entonces. Así. Y cada 2 vueltas voy a hacer esta costura y regreso. Y vamos a hacer aquí uno, aquí otro, o sea, hacer los ladrillitos. ¿Ok? Dejen, hago estas 2 vueltas para explicarles cómo. ¿Sale? Lo coso y regreso. Ah, miren, es así. Aquí, como ya hice 2 vueltas, puedo hacer esto. Atravieso uno y me voy a la mitad del otro. Aquí. Luego me voy acá. Eso es tanteo, no necesitan ir contando. Vean. Así. Y me voy a la mitad. Así. Luego me voy para acá. Y acá abajo voy a procurar que quede en medio. Hagan de cuenta que ahorita estoy sufriendo porque todavía está fresco el silicón y puedo hacerlo. Pero vean, aquí me voy a la mitad y me voy a la mitad de este. Y hago esto. Hago la mitad. Me voy a la mitad de este. Vean. Procuren no jalar tan fuerte para que no.
así y así. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Y así me voy haciendo toda la fila. ¿Ok? Ok, miren, así quedó. Entonces, así lo hacemos si quieren en todos lados. Si quieres nada más en este lado y en este, porque esta es la parte de atrás, entonces no le veo el caso. Pero si quieres nada más esta parte de enfrente y ya. Porque pues lo vas a poner así de adorno. Pero es a tu gusto, ¿ok? Entonces, ahora voy a hacer una franja de nieve de este lado, rodeando toda la chimenea, ¿ok? Ok, vamos a hacer 55 cadenas más una en color blanco. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Lo tejo son 55 puntos bajos en cada vuelta. Vamos a tejer de la vuelta 1 a la 4 punto por punto. Igual que lo hicimos con la envoltura de la chimenea. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Cada vuelta la subo con la cadena, recuerden. Ok, miren. Vamos a rematar tejiendo las 4 vueltas. Y vamos a hacer esto. Vamos a unir una orilla con la otra, pero vean, solito se va a ir como doblando. Así. Entonces, hago esto. Así. Así. Que la última vuelta quede encima. ¿Ok? Y voy a unir. Así. Pero si quieren, primero lo pego. Y mejor. Primero vamos a pegarlo. Y vamos a empezar. Pongo el silicón en la orilla. Y acuérdense, la vuelta 4 queda volando. ¿Ok? Miren. Así. Si quieren le puedo poner aquí tantito silicón. Para que esto quede así. ¿Ok? Así. Estiro. Y ya quedó. Entonces, ahora sí, vamos a coser. Así. Y coso. Así. Remato. Y ya quedó.
y vean. ¿Ok? Y ya quedó. Ok, miren, ya terminé un piececito. Una pierna va rematada, la segunda no. Entonces, comenzamos con el negro. Voy a utilizar un circulito de 3 a 3.5 centímetros de diámetro para ponerlo en la planta del pie. Vamos a empezar con 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2, subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? Vuelta 4. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, vuelta 5. Vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Vuelta 6 y 7, subo con una cadena y tejemos punto por punto, pero ahora tomamos el punto completo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya que quedó, vamos a pegar la basecita esta del círculo. Así. La pego al fondo. Yo creo que sí, 3.5 sería lo ideal, pero estoy usando estas maderitas que tengo. Vuelta 8. Voy a hacer una cadena, 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Y me da un total de 18 puntos bajos. Vuelta 9. Tejo una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. Y me da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. Va 1, 2, 3, 4 y la disminución van 2, 1, 2, 3, 4 y la disminución y van 3. Cierro con el punto deslizado y me da un total de 15 puntos bajos. Lo relleno y regreso. Ok, de la vuelta 10
a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Espérame. Es que es negro y no veo. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Sale de la vuelta 10 a la 12. Ok, en el último punto, antes de cerrar la vuelta 12, vamos a hacer esto. Cambio de color. Corto el negro, tomo el rojo, doblo la punta y cierro la vuelta 12. Hago un amarre y vamos a tejer de la vuelta 13 a la 18 punto por punto. Si es tu primer piernita, se remata, como esta, se remata. La segunda no la remates. Entonces, regresamos cuando ya tengan las dos piernitas, la primera rematada y la segunda no. Entonces, de la vuelta 13 a la 18, punto por punto, cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, miren, ya tengo las dos piernitas. ¿Ok? Pero las voy a poner de tal manera que se vean como abiertas, como que van así. Miren, como medias sesgaditas. Entonces, ves que siempre las alineo. Entonces, la vuelta 19 vamos a unir. Y tejo una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí hagan de cuenta que voy a hacer esto. La voy a abrir un poquito hacia allá, la punta. Y la pongo aquí. Ah, espérame. Tejo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ya que la alineé, tejo 15 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y me voy a las 3 cadenas. Tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Y vean, quedaron como abiertas. Así, volteando así. Vuelta 20. Hacemos casi lo mismo. Subo con una cadena, tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas flotantes que me quedaron aquí. Van 3. Y tejo 15 puntos bajos
en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas que se formaron. 1, 2, 3. Quiere decir que sobre los 3 puntos bajos que tejimos sobre las 3 cadenas. ¿Ok? Y tejemos 5 puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro con un punto deslizado y me da un total de 36 puntos bajos. Vean. ¿Ok? Y vean, se abre así las piernitas. Esto va a quedar así. Así. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vuelta 21 a la 26 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya terminé. ¿Qué voy a hacer? Voy a rematar. Así. Y voy a rellenar. Así. Vamos a hacer el adornito de la otra pierna. Esto va así. Y miren. Va así. ¿Ok? Va a ir así, más o menos. Voy a llenar de papel estraza esta parte para no gastar en relleno. ¿Ok? Pero vamos a hacer el adornito. Para el adorno necesitamos tejer 22 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, más una cadena. A partir de la segunda cadena tejo 22 puntos bajos. Lo tejo, remato, dejando suficiente estambre para coser la tirita. ¿Ok? Entonces tejo punto por punto, remato, dejo suficiente estambre para poder cerrar el circulito. Ok, miren, ya terminé. Ay, espérenme que se está moviendo. Ya terminé. Y la cadenita queda hacia arriba. Entonces, vamos a poner silicón líquido en toda la orilla de la pierna. Con mucho cuidado. Entre el negro y el rojo. Y entonces, comenzamos desde acá atrás. Y la cadena la estoy poniendo hacia arriba. Y aquí voy a cerrar con mucho cuidado.
Así. Sé que se va a pegar un poquito por el silicón que le puse, pero no se preocupen, miren, se abre sencillo. Y hago un amarre, pero si quieres rematar normal, tú puedes rematar normal. Yo le hago un amarre pequeñito con las dos puntas. Y ya quedó. ¿Ok? Ahora, yo había pensado hacerlo sin faldón, pero vamos a hacerle un faldoncito al Santa. Ok, miren, ya rellené aquí con estraza. ¿Ok? Y entonces esto va a ir así. ¿Sale? Va a ir así. Pero necesito poner su faldoncito antes de de pegarlo. Y eso va en color rojo. Vamos a hacer esto. Hago una cadena. Sin soltar las puntas, jalo. Y me da una orejita. Volteo las patitas hacia allá, hacia el frente mío. Y le calculo. Aquí en medio. Y voy a tomar la parte de adelante de la cadena. Jalo. Y vamos a hacer una cadena y ahí mismo empiezo el primer punto. Y tejemos 2 puntos bajos, un aumento, 12 veces. Lo tejo, no cerramos la vuelta, no la vayan a cerrar. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Esto ahorita lo pongo. Va a ser más fácil. Entonces, tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, llegué a la orilla, ¿no? Aquí no lo voy a cerrar. No cierro la vuelta. Giro y subo. En la vuelta 2 a la 4 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena. Vamos a tejerlo y regresamos. ¿Sale? Así, punto por punto. Ok. En este último punto de la vuelta 4, antes de cerrarlo, voy a hacer esto. Vamos a cambiar a color blanco. Doblo la punta. Cierro el último punto de la 4. Y vamos a hacer esto. Así. Voy a subir con una cadena. Y ahí mismo, bueno, ahí mismo hago el primer punto. Y vamos a rodear punto por punto con color blanco. Así. Luego aquí. Así. Así. Y aquí en la esquinita le hago un aumento para que no se frunza feo.
y vamos a tejer punto por punto hasta llegar a este. Y aquí hacemos otro punto bajo en el mismo punto. O no, mejor ahorita llegamos ahí y les digo qué hacer. ¿Ok? Entonces, lo rodeamos y regreso. Ok, miren, ya llegué aquí al último y solamente cierro con un punto deslizado. Lo corto y remato. Ok, escondemos esta tirita. Así. Ay, espérenme. Primero clavo. Así. Y luego ensarto. Es que me quedé sin luz. ¿Quién sabe qué será? Y ahorita salió mi esposo a ver si bajando el break. Me van a decir, es que no ve. No, no ve. Pero sí, hagan de cuenta que en mi casa sí sabe andar él. Pues como que cuenta los pasos. Y ve un 20% o 30%. Entonces con eso sí llega alrededor, pero ya le bajó y subió al break y no. No, es que quién sabe qué están haciendo que se fue la luz. Ya. Miren, ya rellené y vean cómo se ve. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pegar así. Ok, entonces voy a poner silicón en todo alrededor de la cadenita. Es que se ve bien chistoso. Yo sé que a muchos no les gusta que me esté sonriendo ni riendo de lo que hago, pero es que la verdad me queda bien chistoso y me da mucha risa. O sea, la verdad me gusta cómo me va quedando. Y vean, así. Entonces, esto lo aprieto, el relleno. Y ahora sí, así. Ok, entonces ya quedó. Miren, lo dejo secar tantito y vamos a ver cuánto. Ah, miren, lo que puedo hacer es ponerle alfileres para que se seque tantito y agarre. Ay, espérame, que aquí no agarro. Ahí está. Aquí. Y así. Y así ya queda. Para que no se me esté moviendo. Y lo dejo. ¿Ok? Aquí. Y vamos a ver cuánto mide. Mide 22 centímetros por 10. Déjenlo levanto para que pegue bien. Así. Ahí está. Y lo dejo secar tantito. Ay, perdone. Entonces mide 22 centímetros por 10 de ancho. Ok, pues miren, así quedó. Espero que te guste, que compartas, que te suscribas y que te animes a tejerlo. A mí se me hizo muy original. Bueno, yo sé que ya esta no es idea mía, sino que hay dibujitos y todo, pero dije, bueno, voy a tejerlo. Espero que te guste y al lado de compartir el video está un corazoncito que es para hacer donativos de lo que tú gustes. O al lado de mi nombre dice unirse, para eso tienes que estar suscrito
y ahí dice unirse y es para que tú pagues una membresía para pertenecer a mi canal. Es de $1 al mes, la más básica. Ya las otras son un poco más caras, pero ahí sí depende a lo que tú quieras. Espero que te animes y que con solo ver mis videos me apoyas muchísimo y que compartas. Espero que te guste esta idea navideña y nos vemos en el siguiente tutorial. 22 centímetros por 10 y yo creo que de profundo, bueno, de ancho, 7 centímetros. ¿Ok? Espero que te guste. También puedes hacer esto, pero con brujita y que sea un caldero. Pero no sé si quieran que lo haga. Es que mucho de Halloween como que veo que no les gusta, pero si te gustaría un caldero, o sea, el caldero y la brujita, déjalo en la cajita de comentarios y yo con gusto lo hago. ¿Sale? Nos vemos. Bye.